Bueno, momento de iniciar la primera entrevista de esta mañana. Como les decíamos, el Movimiento de Participación Popular presentó un proyecto de ley para bajar de 48 a 40 horas la jornada laboral sin afectar el salario. Para conocer los detalles de esta iniciativa y, por supuesto, abordar otros temas, recibimos al senador Daniel Cayani. Bienvenido, Cayani. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y también con los televidentes. Bueno, esto parte un poco de una exploración que se hizo a propósito de cómo son los horarios laborales, ¿no? Y un comparativo que se hizo de la carga laboral en nuestro país con otros países. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué amerita este proyecto? Sí, a ver, en realidad la idea un poco es poner en un texto del proyecto de ley una idea que básicamente está arriba de la mesa hace mucho tiempo, que se ha discutido y que se ha puesto también arriba de la mesa por diferentes sectores sociales y políticos, que es cómo avanzamos en la reducción de la jornada laboral, en el entendido que hay modificaciones en el mundo del trabajo que han generado también diferencias en la organización del trabajo, la han facilitado muchas veces. Y bueno, y sin duda el Uruguay tiene una ley que es de casi 100 años atrás, el segundo vallismo, que estableció la limitación de la jornada laboral diaria por 8 horas y la limitación de la jornada laboral semanal por 48 horas. Eso fue una ley que sin duda fue vanguardia en su momento, porque en realidad no todos los países tenían limitada la jornada laboral. Pero bueno, pasaron de aquellas épocas a ahora muchos cambios y seguimos con la misma norma, más allá de que después hay reglamentaciones para sectores de actividad diferentes. Pero bueno, es importante que la ley se pueda adecuar a esta nueva realidad. El Uruguay y los uruguayos, para de repente sorpresa de muchos, somos de los que trabajamos más en América Latina y además tenemos la jornada laboral semanal más extensa también del continente, o una de las jornadas laborales más extensas del continente, y por tanto también era importante discutir un poco cómo se distribuye un poco mejor el tiempo que le destinamos al trabajo, que sin duda es muy importante porque es donde sacamos los ingresos para poder sostenernos materialmente y sobrevivir, como quien dice, y también el cuidado personal, la formación, el cuidado de las otras personas del hogar, que sin duda también es interesante. Y bueno, y también lo otro es que muchas veces en estos procesos donde hubo en algunos países en América Latina, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en Ecuador han experimentado un poco, y también en otros países centrales, donde hubo reducción de la jornada laboral, hubo impacto importante o por lo menos interesante en la mejora de la productividad del empleo, ¿no? Así que creo que también eso es importante, es decir, no solamente se reduce la jornada laboral, sino que también los trabajadores trabajan mejor. Y eso creo que también es importante porque esos son elementos que a los países y sobre todo al Uruguay le hace mucho bien. Y bueno, y sin duda tener mejores niveles de productividad nos permite después tener mejores niveles de competitividad, ser más productivos en términos nacionales y bueno, también insertarnos mejor económicamente en el mundo. Pero creo que lo importante también es eso, es bueno, cuánto tiempo le destinamos al cuidado personal, al trabajo y bueno, y cómo hacemos también para que eso no sea después una reducción no solamente de la jornada laboral, sino también del salario, sino que en realidad esto vaya acompañado a mejoras de las condiciones laborales y que también tenga después un impacto en la productividad. Ahora, Cayani, si uno repasa lo que fue aquella histórica modificación de la jornada laboral hace más de 100 años, con una primera propuesta que hizo Luis Alberto Herrera, Carlos Roxlo, que después fue adoptada finalmente por Valle Ordóñez, en un principio era de 9, pasa a 8, pero también había una convulsión, ¿no? A nivel social. Los tranviarios trabajaban 15, 16 horas, prácticamente no les quedaba tiempo para hacer otra cosa más que trabajar porque era a sus hogares, el descanso era mínimo. Hoy la situación es otra. Hoy en teoría tenemos 8 horas de trabajo, después se pueden ir ajustando a 7:45, a 9 en algunos casos, no trabajando los fines de semana. ¿Cuál sería la necesidad hoy de hacer este planteo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digo, para traerlo desde la historia de la actualidad, ¿cuál sería la ventaja de hacer esa modificación y la necesidad que tienen los trabajadores al día de hoy, a la actualidad? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de adaptar la norma a las nuevas realidades. A veces nosotros discutimos qué impacto tiene la incorporación de tecnología al mundo del trabajo y siempre como discutimos la parte negativa que es, bueno... Nos va a sacar del medio. Hay reducción de empleo, entonces eso genera... Pero bueno, también la incorporación de tecnología también tiene efectos positivos en la organización del trabajo, somos más eficientes, a veces también es más sencillo trabajar. Y bueno, y creo que sin duda en eso también hay que... Los dividendos o las ganancias de la incorporación de tecnología a los sistemas productivos
también está bueno que se redistribuya no solamente entre las empresas, sino también entre los trabajadores y que eso después tenga, creo que un aspecto bien concreto que es mejora en, bueno, trabajar un poco menos, ganar un poco más y tratar de que la sociedad viva mejor, porque si no después tenemos este problema. ¿Las empresas están preparadas para dar esa discusión? Lo pienso desde el lado, si uno mira también lo que ha pasado en Europa, que lo hemos dado a conocer también aquí, con esa reducción de la semana a 4 días en vez de 5, hay beneficios, menos licencias médicas, menos niveles de estrés, mejor descanso. Sí, creo... ¿Estamos preparados para dar esa discusión como país? Bueno, yo creo que no es el querer trabajar siempre menos, al Uruguay le cuesta mucho los cambios, ¿no? Nosotros somos una penillanura levemente ondulada, para bien y para mal, ¿viste? Entonces eso a veces tiene esas bueno, el cuestiones. sector empresarial ya manifestó su rotunda negativa a este tipo de discusión. El presidente de la República, en una entrevista que hizo en Buenos Aires también, ¿no? Dijo que, bueno, que por lo menos a rajatabla en este momento sería impensable. Y también en rubros específicos que también es complicado de aplicar, por ejemplo, tambos, ¿no? Él pone un ejemplo. Sí, a ver, yo creo que lo importante acá es debatir el tema. No creo que lo bueno sea aplicar como nosotros a veces le decimos una raviolera, decir, bueno, para todos los sectores de actividad esto va a ser igual, sino que de repente quizás hay sectores que tienen especificidades. Y creo que lo que tiene que haber es un diálogo político y social sobre estos temas. Y creo que, sin duda, es necesario que el Uruguay avance, así como avanzamos hace 100 años en algo que de repente era impensado, porque la gente trabajaba muchísimas horas, y el país se organizó de manera adecuada y fuimos pioneros en ese sentido. Está bueno que el Uruguay avance en una agenda positiva y siempre teniendo una mirada puesta en cómo mejoramos el Uruguay en general. La realidad del trabajo de nuestra gente, los salarios sin duda, porque a veces uno ve también experiencias que hubieron en otro sector de actividad, por ejemplo en el sector de la salud. De repente se redujo la jornada laboral 6 horas y después terminaron trabajando en 2 lugares. Porque es difícil encontrar a alguien que no tenga 2 trabajos, entonces, ¿no? creo que también ahí hay que ver cómo también trabajamos en un salario justo, en condiciones de empleo de calidad, ¿no? Es decir, hace poco se conocieron algunos indicadores de la calidad del empleo y en Uruguay del 2022 al 2023 aumentaron casi 100.000 trabajadores que ganan salarios líquidos menores a 25.000. ¿Y entonces qué propone este proyecto para contemplar todos estos aspectos, ¿no? Que no se genere multiempleo por parte de las oportunidades que se brindan al trabajar 6 horas en vez de 8. ¿Cómo se podría garantizar el proyecto no hace magia, ¿no? ¿Cómo se podría garantizar la productividad con menos horas de trabajo, sin pérdida de salario? ¿Cómo se acomoda todo eso dentro de este proyecto? Bueno, lo que pone arriba de la mesa del proyecto es una idea que es en realidad la reducción de la jornada laboral paulatina y progresiva, es decir, pasar de 48 a 40 horas en 4 años y reduciendo 2 horas por año, cosa de que también las empresas y los trabajadores se puedan ir adaptando. Y eso me parece que es lo significativo. Después hay experiencias, algunas en algunos otros países del mundo, donde en realidad algunos existieron por parte de los estados algunos fondos para financiar estos procesos, que creo que también puede ser interesante, por lo menos ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, ¿cómo avanzamos en un cambio que quizás para las pequeñas y medianas empresas puede significar de repente un esfuerzo mayor? Bueno, el Estado puede hacer un esfuerzo justamente porque también creo que lo importante aquí es que nadie quede atrás del todo, sino que en realidad todo el mundo vaya avanzando. Pero además también creo que hay que poner arriba de la mesa otros temas. Es decir, nosotros hace muy poco se discutió la modificación, la reforma de las jubilaciones y pensiones, que lo que se hizo fue aumentar la cantidad de años de trabajo y reducir las jubilaciones. Y la discusión sobre cómo se aporta a la seguridad social, cómo también los empleos aportan a la seguridad social, creo que también es importante. Entonces, en la medida que uno vaya también mejorando la calidad del empleo, vaya mejorando los salarios, también hay mejores aportes a las rentas del Estado o a las arcas del Estado y eso también va financiando la seguridad social que muchas veces es de los déficits más grandes que tienen los Estados. Entonces creo que también es importante discutir estos temas y después discutir sin duda temas que hacen a la calidad del empleo, ¿no? Es decir, porque uno sabe que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy amplia, la situación del desempleo juvenil y femenino de las mujeres es mucho más amplio, tiene guarismo mucho más amplio. La realidad territorial muchas veces hace que el desempleo de repente, lo que se magnifica en Montevideo no es lo mismo en una zona, en un barrio periférico como en la zona central, o lo que está pasando en los departamentos limítrofes que tienen guarismos de desempleo mucho más amplios. Ahí necesitamos políticas activas de empleo del Estado, donde en realidad haya inversión,
haya sobre todo formación profesional, que creo que es otro de los aspectos que también tenemos que poner arriba de la mesa. Es decir, reducir la jornada laboral también significa poder tener tiempo, no solamente para el cuidado personal, sino para la formación, que muchas veces los trabajadores y trabajadoras no tenemos tiempo. Escuchaba al Pacha Sánchez hablando sobre ese tema en Porque en particular. realidad creo que hay formación. Tenemos que tener una formación constante, más en el mundo que se viene de cambios, de transformaciones permanentes, y muchas veces uno trabaja 48 horas o más, y además tiene que desplazarse al trabajo, y además después tiene que hacerse cargo del sistema de cuidado de su hogar. Todo eso queda por detrás. Entonces creo que también hay que ver cómo nosotros podemos tener un esfuerzo en ese sentido y poner una discusión que me parece que al Uruguay le va la vida en ese sentido. No solamente en la reducción, sino en cómo mejoramos la calidad del empleo y la inserción de nuestro país. ¿Cómo se engancha esto con mantener la productividad pese a bajar la jornada laboral? Y bueno, en la mayoría de los países donde esto se ha aplicado, se ha visto que los trabajadores trabajan mejor. Es decir, rinden más en las horas que trabajan, y eso tiene un impacto positivo en la productividad. Por supuesto, la productividad desde el punto de vista estructural tiene más que ver con la formación de los ciudadanos y los trabajadores, y tiene que ver con la educación, ¿no? Y eso tiene un componente muy importante, y después tiene que ver también con la incorporación de la inversión en tecnología en los sistemas productivos, ¿no? Esto vendría también a estimular la posibilidad de generar trabajo más productivo. Y bueno, y creo que también es una herramienta interesante. La ley no va a cambiar el Uruguay. La ley puede tratar de proponder a que justamente los uruguayos trabajemos mejor, rindamos mejor, nos podamos formar, podamos destinar el sistema de cuidado, creo que también es importante. Recién planteaba esa cuestión que no se podría aplicar a todos los rubros. La salud seguramente se dificulte. Sí, los sectores del agro también serían más difícil, probablemente. Sí, mencionábamos los tambos. Pienso, por ejemplo, no sé, en un supermercado que tiene un horario de atención. Así tampoco se podría aplicar. ¿O se necesitaría más personal? ¿Habría que incorporar más personal para cubrir de repente esos horarios? Porque si vos tenés los turnos armados y tenés que bajarlos, tenés que incorporar a alguien más. Yo trabajé en un supermercado como cajero. Hoy un poco cambió la tarea de los cajeros en el supermercado, ¿no? Hoy uno va de repente a las grandes superficies. Sigue estando la persona. Pero ya hay cajas automáticas. Y bueno, eso es trabajo que en cierto sentido se dispone para otro sector seguramente de la actividad, porque pensemos que no lo están echando los trabajadores y trabajadoras. Entonces hay una nueva organización de trabajo. Creo que lo importante es ver cómo se reorganiza ese trabajo en cada una de las áreas de actividad. El sector comercio hoy tiene una jornada laboral de 44 horas, donde uno trabaja medio horario, como dice, 5 días y el sexto es medio horario. O sea que la educación sería de menos horas, en vez de 8 sería 4. Pero igual, creo que sin duda hay que ver también las especificidades, porque seguramente en los trazos gruesos hay cosas que se pierden. Y lo bueno del debate también es tratar de incluir a los sectores productivos, a los trabajadores y a los empresarios para que digan, bueno, en este sector de actividad quizás tenemos que tener un proceso más progresivo, tenemos que tener una asistencia del Estado, tenemos que tener capacidad de formación. En muchos lugares que hoy ya rige la limitación de la jornada laboral, por ejemplo, en algunos sectores de la actividad de la industria del gas, eso ha tenido efectos positivos, por ejemplo, en la salud de los trabajadores, porque a veces hay sectores donde en realidad, baja el ausentismo. Creo que también hay que mirar más integralmente, no solamente decir, bueno, reduzco la jornada laboral y por tanto voy a tener más costos, sino que también tenemos muchos más beneficios. Ahora, ayer este tema estuvo en la boca de la OIT, ¿no? Porque el ministro Mieres, el ministro de Trabajo, en su discurso lo puso nuevamente sobre la mesa. Chile lo acaba de aprobar. La reducción creo que es bastante similar, ¿no? De 48 a 40 o de 44 a 40. Sí, es parecido. ¿Cómo estamos a nivel del resto del Parlamento? Esto lo propone el MPP, el Frente Amplio, pero ¿qué pasa con el resto de los legisladores? ¿Están afín a tener este debate y esta discusión seria? Sí, yo con los que he hablado, básicamente todo, nadie creo que debe estar en contra de la reducción de la jornada laboral. Ustedes decían, bueno, las cámaras empresariales han planteado. Las cámaras empresariales todavía no conocen el proyecto y por supuesto que pueden tener una visión sobre la oportunidad. ¿Está previsto reunirse con las cámaras? Sí, la idea es justamente que después de que podamos darle estado parlamentario, que se llama presentar el proyecto formalmente al Parlamento, es justamente que esto vaya a la Comisión de Asuntos Laborales y bueno, recibir a todos los sectores sociales, los empresariales, los trabajadores, las autoridades ministeriales, justamente para debatir y buscar una ley
que tenga una visión más nacional, ¿no? No desde el punto de vista del cuadro de fútbol, sino nacional país. Y el PIT-CNT, porque venían, ¿no? El PIT-CNT, sí, el PIT-CNT anda con una idea parecida. Yo creo que básicamente es donde más o menos está yendo el mundo, ¿no? Es decir, no estamos inventando la pólvora. Lo que es importante es ver cómo desde el legislativo de repente podemos ayudar a que de repente algunas decisiones que a veces el Ejecutivo se tranca por visiones diferentes o también porque tiene otras urgencias, podemos tener una visión un poco más, con una mirada un poco más propositiva, y que me parece que lo importante acá es que la ley se adecue a las cosas que ya están sucediendo en la sociedad, porque estos temas ya están sucediendo. Entonces, si tenemos una ley que tiene más de 100 años, algo cambió el mundo y el Uruguay en 100 años como para poder también adecuar la ley a los nuevos tiempos. Esto y sobre todo... Es parte también de, lo mencionamos hoy más temprano, de lo que propuso el PIT-CNT aquel 1 de mayo, ¿no? El pasado. Sí, tiene algo que ver. ¿O hay matices? Tiene que ver, creo que el PIT-CNT hablaba más de la reducción de la jornada laboral diaria, y en este proyecto nosotros hablamos, es semanal, ¿no? Pero bueno, creo que también vamos a estar dispuestos a recibir aportes. Porque también después tendría que verse, pienso, ¿no? Como está pasando en otras partes del mundo, hacemos semanas de 4 días y mantenemos el horario. Claro, yo creo que eso se puede de repente trabajar en la negociación colectiva, cosa que de repente algunos sectores de actividad sea más fácil de hacerlo, de repente lo puedan acordar entre empresas y trabajadores. Eso creo que por es ejemplo, positivo. vos no venís los viernes, yo no vengo los lunes. Eso sería bueno, una eso opción. sería... Hay que hablar con... Veo que no sé, le veo muchas dificultades a la discusión en un contexto que usted mencionaba, y ya para cerrar con este tema, estaba viendo, ¿no?, lo publicado por Hugo Bay, por ejemplo, que aumentó la cantidad de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos líquidos, ¿no? 100.000 trabajadores más en un año. ¿Qué contexto hay para discutir esto cuando de alguna manera se ha priorizado el empleo después de la pandemia, ¿no? El golpe que significó, se priorizó el empleo al salario, etcétera? Me cuesta ver que esto tenga una viabilidad. Bueno, esto tiene que ver con la calidad del empleo, que muchas veces no tiene que ver con lo salarial o tiene que ver con lo salarial, pero muchas veces el salario no es la única condición para trabajar. Si uno de repente va a un trabajo y tiene condiciones laborales, no tiene las mínimas cosas para trabajar, por más que te paguen muy bien, a veces uno opta por no estar en ese trabajo. Es decir, las condiciones del empleo y la calidad del empleo también se... Claro, hay gente que no tiene opción, ¿no? Por supuesto. Y si no tenés empleo, tenés cualquier empleo que tengas está bien. Pero me parece que también el Uruguay se merece una discusión que vaya un poco más allá, sobre todo por el contexto donde en realidad el Uruguay siempre se ha caracterizado por ser un país serio, con niveles de formalización importantes, y sobre todo ser un país respetuoso de los derechos, entre otros los derechos laborales. Entonces creo que sin duda esto tiene que ver con la calidad del empleo, porque esto no va a afectar el salario, pero sí lo que va a establecer mejores condiciones para que los que trabajamos y las trabajadoras puedan también tener mejores condiciones. Por supuesto, después está la discusión salarial, de cuál es el salario justo, de las condiciones, de cómo se accede a ese trabajo. Todas esas son discusiones que son válidas y no se limitan a este proyecto, pero me parece que también hacen a la parte. Jenny, ¿cómo quedaron conformes, no quedaron conformes luego de la comparecencia del ministro Bustillo? Le cambié radicalmente de tema, perdón. En la Comisión de Asuntos Internacionales, los convenció, más que nada me refiero al tema TLC con China, ¿no? Y los avances en materia de inserción internacional, comercial, que pueda tener el Uruguay. Yo creo que quedamos con más preocupaciones de la que entramos, ¿no? Porque en realidad hubo grandes anuncios de este gobierno en materia de avance de inserción comercial, de que básicamente teníamos que salir del lastre que era el Mercosur, de la cárcel que significaba el Mercosur para el Uruguay, que íbamos a negociar acuerdos comerciales bilaterales con países, con China, con Turquía, íbamos a ingresar al TPP, al Tratado Transpacífico, y lo que nos terminó informando el ministro que en realidad básicamente lo de China está discontinuado, para llamarlo en términos más diplomáticos, es decir, en realidad está a foca cero. Con Turquía no se ha avanzado absolutamente nada, y uno lo que analiza es que esos grandes anuncios que se hicieron incluso en torre ejecutiva, convocando a los partidos políticos, que generaron expectativas importantes en el sector productivo, en realidad no se ha concretado absolutamente nada, ¿no? Entonces, y parte de lo que nos dijo el ministro es que eso estaba también bastante estancado y que se dependía básicamente de la buena voluntad de Brasil,
que bueno, siempre es importante, pero que en realidad nosotros no construimos las mejores relaciones en los últimos años con los vecinos, ¿no? Sí, más bien, más que tratar de construir buenas relaciones, nos estuvimos peleando. Y bueno, en un barrio es fácil porque uno si se pelea con los vecinos se muda, pero en los países no se mudan, y eso creo que también hay que tener como cierto nivel de equilibrio. Pero bueno, vamos a hacer también los esfuerzos del Parlamento para lograr que el Uruguay avance en ese sentido. A mí me parece que el gobierno tiene que cambiar un poco el chip, ¿no? que ha tenido últimamente con respecto a esto. Tiene que asumir que hay una nueva realidad política, geopolítica, no solamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino por la situación geopolítica en América Latina y en América del Sur. Y bueno, y capaz que cambiar de esa tesis de ser como el malo de la clase a tratar de ser algún... ¿Quién está siendo el malo de la clase? ¿La calle Pou? Sí, la calle Pou, ¿no? Se va a las cumbres, se pelea con todo el mundo. No, me parece que lo que tendríamos que... ¿Se pelea o plantea la postura de que tiene su persona al frente de un gobierno y de un país? Bueno, puede ser. Yo creo que es más importante que el presidente nos represente a todos más que la persona, ¿no? Porque en realidad los presidentes pasan y los que quedan son los países, los estados. Bueno, pero ahí Entonces, creo que inevitablemente nos vamos a meter en un tema que creo que no era el central, pero bueno, en Venezuela hay democracia, no hay democracia, en Cuba hay democracia, no hay democracia. Todo eso es discutible. Ahí podemos discutir horas. Pero a lo que voy es, ¿a quién planteo? defiende los intereses del Uruguay? El presidente. Bueno, entonces lo que tenemos que tratar es justamente de llevarnos bien con nuestros principales socios comerciales. ¿No está defendiendo bien los intereses del Y bueno, presidente? si vamos a Brasil, que es nuestro principal socio comercial, a hacer como el muñequito de la torta, en vez de tratar de justamente de por lo menos avanzar en algunos proyectos estratégicos para el Uruguay, que son importantes y que tienen que ver con la relación bilateral con Brasil o con Argentina. ¿Uruguay no puede dejar planteada su postura? Todas. De lo que todas. entiende que Siempre es Venezuela lo ha hecho. y lo que hizo Siempre lo ha hecho. Lula, pero hay, de hablar de un relato política, acerca de lo que pasa en Venezuela cuando recibimos a miles y miles de política hay migrantes por formas año. y contenidos. Yo puedo ¿Se plantear... equivocó la forma la calle? Yo creo que sí. ¿Estuvo bien sí. el contenido? Muchos contenidos pueden ser compartibles, pero lo que creo que también hay formas y contenidos. Fíjese ahora, Argentina nos anda tironeando con el tema del dragado del canal de acceso del puerto de Montevideo, que es estratégico para el Uruguay, ¿no? Sí, que tener un metro más nuevo. en el canal de acceso significa que los barcos vayan más cargados en sus bodegas y por tanto tengan mayor productividad los barcos. Metros que se necesitan de profundidad. Pero yo le digo esto, seguramente Argentina nunca va a estar de acuerdo en que el Uruguay avance en el dragado porque tenemos una competencia portuaria. Ahora, llevarse bien con Argentina, más allá del gobierno de turno, a veces facilita eso. Nosotros logramos que el canal de acceso se haga de 12 a 13 metros y ahora tenemos que avanzar un metro más y Argentina está en retranca. Yo supongo que parte de todos estos líos que tuvimos en algunas cuestiones internacionales también a veces hacen que la disponibilidad de un gobierno avance o no avance. Creo que también en eso hay que ser un poco más inteligente, mirar la integralidad y no solamente sacarse las ganas cuando uno va... Esta suerte de tranca con China de alguna manera ha propiciado un acercamiento que se dio en las últimas horas con Estados Unidos. ¿Cómo ve usted eso? No, yo creo que es importante que el presidente de Uruguay se pueda reunir con el presidente de Estados Unidos. Es una nación muy importante en el mundo. Creo que todos los presidentes de Uruguay más o menos se han reunido en los últimos años. Esta fue una agenda media extraña porque fue media clandestina, ¿no? En realidad no sabía que se iba a reunir con el presidente de Biden. Y bueno, siempre es importante tener buenas relaciones. Lo que trascendió es que de alguna manera Biden, al enterarse que el presidente estaba ahí, lo invitó, a pesar de que Uruguay hace tiempo que está haciendo gestiones para que se diera esa reunión, es importante. Sí, es importante. Después hay que ver, como dice el dicho, después de fritas las tortas, ¿qué queda? Si queda algún chicharrón, ¿viste? A ver si en realidad hay algún tipo de avance en materia de negociación comercial, que es lo que siempre al Uruguay le interesó con respecto a Estados Unidos, más allá del interés de Estados Unidos en la región, que sin duda con Uruguay tiene un interés muy importante porque el avance con China. Sí, creo que sin duda hay elementos que son importantes, pero bueno, creo que es destacable, es interesante. Estados Unidos tiene una agenda bastante complicada en la región porque en realidad está tironeando con China, que es el principal socio comercial de los países de América Latina, básicamente. Estados Unidos en materia comercial ya ha quedado muy rezagado en ese sentido y bueno, y tiene una agenda sobre todo de seguridad muy importante. Acá han venido importantes autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, del Departamento de Estado, a reunirse, bueno, de senadores también, a reunirse con las principales autoridades de este gobierno porque entienden que hay un tironeo ahí, que yo creo que el Uruguay
tiene que salir de esa posición de tironear y justamente tratar de defender los intereses comerciales y sobre todo los intereses nacionales. ¿Cuál sería esa posición? Porque aparentemente los discursos del presidente en ámbitos internacionales atiende a eso, ¿no? A pensar solo en los intereses de Uruguay, digamos. Bueno, sí, esa es una opinión. Yo creo que a veces hemos caído en agendas que son propias de otros países. Yo creo que en realidad el Uruguay tiene que ser firme defensor del principio de los derechos humanos, del derecho internacional, de la política exterior seria y ser firmes en los diferentes foros que tenemos. Pero en algunos lugares se han cambiado posiciones históricas. El conflicto en Medio Oriente es uno. El Uruguay fue promotor de la creación de los dos estados, del Estado de Israel y el Estado palestino. Últimamente estamos muy mirando para un lado solo y las violaciones de algunos lugares de derechos humanos no decimos nada. Y bueno, creo que sin duda eso rompe un poco con una lógica de equilibrio que ha tenido el Uruguay. El Uruguay siempre ha sido respetado porque su principal activo es la confianza. Es decir, somos un país que somos confiables, somos un país que somos serios. Y bueno, eso creo que es el principal activo que tenemos que seguir exportando, porque después eso nos permite abrir las carreteras para exportar nuestros productos, la carne, la soja, la celulosa, los lácteos. Pero bueno, el principal activo es ese y a veces uno entiende que ese equilibrio se ha roto en algunos ámbitos y bueno, creo que sin duda también es importante por lo menos señalarlo, ¿no? Lo ocurrido con el pasaporte de Marcet, ¿de alguna manera podría generar un efecto negativo a nivel internacional en esa mirada a Uruguay? Y yo creo que sí, que nos ponen un radar bastante complicado y sobre todo a los uruguayos y uruguayas que viajan por el exterior le miran el pasaporte un poco más, de manera más seria, ¿no? Además creo que nos coloca en un lugar espantoso porque hace 3 años que estamos discutiendo, el gobierno está discutiendo si le mintió al Parlamento, si no le mintió al Parlamento, si le dio un pasaporte a un narcotraficante que... Sí, lo único real y de hecho es que el gobierno le dio un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en Emiratos Árabes y que eso le permitió hoy estar prófugo. Eso es lo único real, ¿no? Después hay una discusión si fue todo por la positiva y por la legal o si hubo un adelantamiento de los plazos o se interpretó la normativa en favor de un narcotraficante. Yo soy de la tesis que en realidad se interpretó la normativa a favor del narcotraficante y a sabiendas de que era un narcotraficante, el Uruguay igual le dio un pasaporte, lo cual es más grave y además después los ministros nos mintieron en el Parlamento, lo cual es mucho más grave. Pero bueno, eso parece ser la moneda corriente en estos tiempos en Uruguay y creo que eso también habla de un poco de la situación que estamos viendo a nivel institucional. Cayani, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Cerramos por aquí la entrevista, 9 de la mañana, 26 minutos.